noches, qué gusto podernos encontrar en este espacio a la medida. Es un espacio para el análisis de la información y hoy tenemos temas, entre estos una reciente aprobación que se da en el Congreso de la República de reformas a el Código Civil y otros temas también para promover una paternidad responsable. Será uno de los temas que estaremos abordando. También el tema de salud, que sin duda alguna es necesario abordar una problemática que se está generando a nivel mundial. Así es que le doy la bienvenida al licenciado Julio Rivera Clavería, quien me acompaña en el análisis. ¿Cómo está, Lic? Buenas noches, Sandy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Un honor estar con ustedes. Y el informe de lo que está pasando en el mundo nos lo presenta Andrés Estrada en su resumen. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. ¿Qué tal, Sandy? Feliz noche, licenciado Clavería. El día comenzó con un discurso muy esperado del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el cual anunció la movilización de las reservas militares de su país, lo cual ha sido recibido con protestas y muchas personas que quieren salir de Rusia. Ya hay respuesta por parte del presidente de Ucrania, respuesta por parte del presidente de Estados Unidos, que tendremos en unos minutos. De acuerdo a autoridades de la Organización Panamericana de la Salud, la enfermedad que se creía erradicada hace 30 años ha reaparecido en Nueva York, Estados Unidos, por lo que podría propagarse en la región. Guatemala es uno de los países de alto riesgo, por lo que se recomendó a la región a impulsar todas las acciones de prevención y de vacunación necesarias. Pero los bajos niveles de vacunación que estamos viendo en toda la región le han dado a esta enfermedad olvidada una oportunidad de levantar su horrible cabeza de nuevo. Y sé que muchos de ustedes nunca han visto un caso de polio, pero quiero decirles que la poliomielitis paralizó a generaciones antes de que se desarrollaran las vacunas, condenando a miles de niños a una vida de dolor y discapacidad. Con base en la evaluación de la cobertura de vacunación, la vigilancia y otros indicadores, la Comisión Regional de Certificación para la fase final de la poliomielitis en la región de las Américas decretó en julio que Brasil, la República Dominicana, Haití y Perú eran de muy alto riesgo para la reintroducción de la poliomielitis. Y también dijo que Argentina, Bahamas, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Panamá, Surinam y Venezuela como de alto riesgo. La poliomielitis es una enfermedad viral contagiosa que en su forma más grave genera lesiones a los nervios, provocando parálisis, dificultad para respirar y en algunos casos la muerte. Bueno, se emite esta nueva alerta de salud de la Organización Panamericana de la Salud sobre un problema y una enfermedad que se creía ya se había finalizado, ya no existía el riesgo y ahora resulta que se han estado dando casos. De hecho, recientemente se dieron a conocer 2 casos que se reportaron en Nueva York, Estados Unidos, y esto hace que se pueda realizar el llamado a todos los países para que puedan prestar atención a la situación que está sucediendo y que también inicien con la prevención y sobre todo los planes que se puedan tener. Licenciado Clavería, esto sin duda alguna luego de la pandemia que se inició en el 2020, que sorprendió y que no se pensaba que el COVID-19, por ejemplo, fuera a tener estos alcances que ha ido representando, ahora que se dé esta alerta nuevamente nos pone a nosotros entonces en esa zozobra de qué va a pasar con esta enfermedad. Porque hay que mencionar algo, la poliomielitis ha aparecido y ha existido desde hace varios años, pero no se había dado en estos repuntes o la presencia de tantos casos como está pasando en este momento. Pero vea, por ejemplo, después de la pandemia tuvimos la viruela del mono. Viruela del mono, que todavía está... Que todavía está vigente y que tenemos que estar cuidándonos para que efectivamente no se propague. La poliomielitis había sido erradicada básicamente ya en Guatemala. El problema es que es un virus que efectivamente se puede transmitir de diversas formas. Yo me puse a revisar ahorita en las redes los síntomas y las características de esa enfermedad. Desde luego yo no soy médico, no soy experto, solo los expertos pueden hablar ese tema con propiedad, pero creo que es importante que el Ministerio de Salud tome cartas en el asunto y que instruya
a los puestos de salud, a los centros de salud, a los hospitales departamentales, regionales y nacionales, para que efectivamente se esté pendiente de una problemática que puede generar problemas mayores en Guatemala. Y sobre todo para que los niños puedan ser vacunados rápidamente, los que no han sido vacunados y los que tienen que ponerles los refuerzos, incluidos los mayores, pues ponérselos, porque la clave acá es lo que usted muy bien planteó al principio, es prevenir. Si somos capaces de prevenir, no vamos a tener una enfermedad generalizada en todo el país. Definitivamente. Vamos a ir con unos datos también que es necesario ir detallando cierta información sobre este anuncio, este llamado que hace la OPS por el aumento de los casos que se han dado de poliomielitis. Y es que la poliomielitis o polio, como también se le conoce, es una enfermedad discapacitante y potencialmente mortal causada por el virus de la poliomielitis o poliovirus. El virus se transmite de una persona a otra y puede infectar la médula espinal y esto causar la parálisis. El virus de la poliomielitis es muy contagioso y se transmite mediante el contacto entre las personas. Sí. Vive en la garganta y los intestinos de la persona infectada. Puede contaminar los alimentos y el agua que se encuentran en condiciones insalubres también. Vamos con otra información, porque la mayoría de las personas que se infectan con el virus de la poliomielitis no tienen ningún síntoma que sea visible. Aproximadamente 1 de cada 4 personas con infección por el virus de la poliomielitis tiene síntomas parecidos a los de una influenza o una gripe. Imagínense ustedes, aparte de esto, cuántas enfermedades también tienen síntomas parecidos. Una proporción menor de personas con infección por el virus de la poliomielitis presentará otros síntomas más graves que afectan al cerebro y la médula espinal, como la meningitis y la parálisis, para que ustedes puedan empaparse más de esta información y también pues conozcan cómo funciona, porque lo que nos pasaba con el COVID-19, se decían tantas cosas, se informaba de tanta forma sin tener una fuente oficial, una fuente verídica. Entonces también no nos dejemos desinformar, no nos alarmemos de forma considerable, pero sí tomemos en cuenta las recomendaciones que puedan hacer las autoridades. En este caso, el Ministerio de Salud ya se ha pronunciado y de hecho ellos están haciendo el llamado a las personas para que puedan vacunarse contra la poliomielitis y sobre todo puedan llevar a los niños a vacunarse, porque también ellos representan un alto riesgo a esta enfermedad. Ellos son los que más riesgo corren, más que los adultos, porque de alguna manera uno ya ha sido vacunado. Pero usted dijo algo sobre la base de lo que leyó, que yo escuché y que los guatemaltecos también quiero transmitírselos, es que la enfermedad uno la puede adquirir y ser asintomático. Eso significa que uno no va a tener absolutamente ningún síntoma, pero que uno puede transmitirlo y que se transmite también a través del agua o de los alimentos o de las heces. Por eso es que es tan importante que todo el mundo se lave las manos con agua, con jabón y con gel y sigamos con ese buen hábito para evitar que una enfermedad como la poliomielitis nos pueda llegar. Es importante, vuelvo a repetirlo, tienen una duda, vayan por favor a los puestos de salud, vayan a los centros de salud, vayan a los hospitales nacionales, pero recurran a los profesionales, a los que saben tratar estas enfermedades. Nosotros simplemente estamos trasladándoles una información que nos ha llegado y que tratamos de que ustedes entiendan a nivel nacional, en caso de una emergencia, qué hacer. Definitivamente, es muy importante, sin duda, y sobre todo atender este llamado a la vacunación. Se ha dado mucho el tema que el mismo llamado se ha hecho y de mayor forma incluso para vacunarnos contra el COVID-19. La gente no ha respondido como se esperaba. Que no nos pase esto mismo con la poliomielitis, porque después vamos a estar entonces preocupados por las repercusiones, por el aumento de casos que se pueden ir registrando, cuando desde ya nosotros podemos prevenir. La prevención, recordemos, también es responsabilidad y depende de cada uno de nosotros, entonces es importante que asumamos esa responsabilidad para que de esta forma se pueda contener la enfermedad o reducir los riesgos también, porque este es el punto y el objetivo de poderse vacunar y de poder prevenir. Yo creo que sí, yo creo que efectivamente hay que hacerlo de manera inmediata
y entender que, es una enfermedad que puede no solo matar a la gente, sino dejarla con graves lesiones para el resto de la vida. Y lo hemos visto, casi todos los guatemaltecos sabemos cuáles son las consecuencias de no vacunarse o que a una persona le dé poliomielitis. Por favor, a todos los guatemaltecos, asistan a los puestos de salud, a los centros de salud, a los hospitales nacionales y vayan a hablar con los médicos especialistas para que los vacunen. Y si usted puede ir con su médico personal, su pediatra, lleve a sus hijos. Lo importante es prevenir para que esta enfermedad no esté al acecho en su casa. Definitivamente, que el llamado también se haga por parte de la OPS, sin duda alguna también es una situación que llama la atención, licenciado. ¿Qué conclusión podemos tener en este tema? Pues mire, yo creo que cuando organismos de ese nivel hacen este tipo de llamados, hay que ponerle muchísima atención, porque efectivamente ya tenemos la experiencia con el COVID-19, donde se hizo un llamado a todos los países en el mundo y algunos países no fueron capaces de tomar las medidas rápidamente y los resultados fueron desastrosos. Hoy tenemos ya esa experiencia y sobre la base de esa experiencia yo estoy convencido que los médicos pueden tratar cualquier otro tipo de virus, especialmente algo tan conocido como ha sido la poliomielitis en Latinoamérica, en África, en los continentes más complicados del país. Así es que, por favor, asistan a su pediatra o vayan a los hospitales, pero no dejen de llevar a sus hijos, porque lo más importante, como usted muy bien lo planteó, es prevenir. Eso es vital para evitar que esa enfermedad llegue a sus hogares. Así es, bueno, la alerta se ha lanzado, el llamado también se hace para que podamos prevenir, para que puedan acudir a vacunarse y sobre todo lleven a los niños. Así que de ustedes va a depender también esa responsabilidad que se pueda tomar para poder de esta forma contener los casos, los contagios en nuestro país. Cerramos este análisis, vamos a hablar ahora de temas migratorios porque hoy las autoridades de seguridad de Estados Unidos dieron a conocer sobre 2 menores de edad guatemaltecos migrantes que fueron interceptados en la frontera y de esta manera también se da a conocer estos detalles que llamaron mucho la atención por lo que ellos llevaban en su ropa y en su cuerpo. Aquí le ampliamos la información. Agentes de la patrulla fronteriza que estaban desplegados en el sector del Valle del Río Grande, en Texas, informaron sobre la localización de 2 menores no acompañados que iban dentro de un grupo de 18 migrantes que cruzó ilegalmente la frontera sur. Luego de la identificación se detalló que son 2 hermanos de nacionalidad guatemalteca de 6 y 2 años respectivamente. Lo que llamó la atención para los agentes es que toda la información del contacto o familiar en Estados Unidos estaba rotulada en la camiseta y partes del cuerpo de los pequeños, resaltando que a los tratantes no les importa la vida de los menores, dejándolos a su suerte y bajo la propia responsabilidad de los familiares que los envían solos bajo dicha modalidad. Los menores fueron atendidos y llevados a un albergue para su procesamiento y cuidado. Solo en agosto llegaron 4.360 menores sin la compañía de un adulto. El decreto 47-2022 fue aprobado con 92 votos a favor en el Congreso de la República. Se trata de las reformas al Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil, así como la Ley de Tribunales de Familia. Con estos cambios, los jueces pueden solicitar las pruebas de ADN al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, aplicando la exoneración total de la tarifa establecida en el arancel, en los juicios de declaración de paternidad y filiación. Además, los togados pueden declarar en la sentencia de paternidad y filiación la pensión alimenticia a favor de un menor de edad y así evitar que se realice otro juicio sobre el tema. Por otra parte, se busca capacitar y especializar a los jueces y magistrados que integran los órganos jurisdiccionales de familia. También se busca brindar asistencia a las víctimas de violencia intrafamiliar. Estas reformas forman parte de un paquete de leyes presentado por la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, comencemos entonces. Este sin duda alguna es un punto pues importante porque sabemos las debilidades también que ya se tenían para el sistema de los casos de familia, en este caso casos de manutención, el tema de afiliación también. Así que, licenciado
Clavería, vamos a analizar entonces estas reformas que fueron propuestas por la Corte Suprema de Justicia, derivado también de esa debilidad que ellos observaban en los órganos jurisdiccionales, especialmente los tribunales de familia, y por eso se consideró oportuno poderlas actualizar. Cabe destacar que esta legislación data desde 1964. Imagínense ustedes, de este tiempo para acá, la situación sin duda alguna ha ido cambiando. El trabajo y la carga de trabajo que se tienen estos órganos jurisdiccionales también ha ido aumentando y la mora ha llegado a estos puntos. Por eso es necesario darle agilidad a los casos, que es uno de los principales objetivos de poder modificar estas leyes. El derecho va cambiando conforme las sociedades van cambiando. Es decir, el derecho no es estático, es contrario a lo que la gente puede creer, va cambiando. El problema es cuando efectivamente un código como el Código Civil y el Código Procesal Civil no han tenido modificaciones constantes, o no han sido propuestos cambios a la actualidad de la modernidad del mundo, y especialmente en Guatemala. El tema de familia es un tema altamente complicado y complejo en Guatemala y que merece mucha atención. Yo revisé algunas de las propuestas que se hicieron, pero muy pocas, porque ya se aprobó muy tarde la ley, pero creo que algunas de estos también van a necesitar algo que es importante, el soporte financiero. Claro. El problema es que usted no puede hacer una reforma sin entender que necesita un soporte financiero, especialmente para el INASIF, por las pruebas de ADN, que son carísimas. Y esto significa mucha plata. Y si las quieren hacer gratuitas, ojalá que se haya hecho la modificación, pero que de igual manera se haya planteado para el INASIF un incremento en su presupuesto, porque de otra manera, simple y sencilla, vamos a tener una reforma a la ley, pero sin poderla ejecutar. Efectivamente, la fuente de financiamiento en una ley es muy importante, porque de dónde va a salir el dinero para hacerla efectiva. No se queda solo en papel, sino que también se tiene que buscar que cumpla ese objetivo. Vamos a ir analizando algunos de los puntos que aborda este paquete de leyes para que ustedes también puedan conocer un poco más entonces de qué se trata, porque según los ponentes de la ley, las reformas buscan responder a la realidad actual y evitar así el congestionamiento de los casos en estos órganos jurisdiccionales de familia. Además, busca garantizar a todos los integrantes de una familia el goce y la protección de sus derechos humanos y velar por el cumplimiento del derecho de identidad. Por eso decimos, es una ley, son reformas que promueven la paternidad responsable. La reforma forma parte de un paquete de iniciativas de ley que buscan poder modernizar el sector justicia Guatemala en estos temas. Yo creo que es muy oportuno. Dentro de esto, licenciado Clavería, vemos que el objetivo también que se tiene es resolver los conflictos familiares, poderlos hacer procesos que sean rápidos, que sean breves, que se agilicen y que no lleven años en el que se pueda definir al final qué va a pasar con un menor de edad. Bueno, se fija de una vez y se unifica también el mismo juicio. Los jueces van a poder determinar la manutención que se queda y que se establece para los niños, y no se va a hacer otro juicio como aparte normalmente se hacía, claro, que primero era un tema, después vamos al otro, y bueno, si nos va bien, cuando el niño tenga unos 10 años y está desde pequeño, pues bueno, va a tener una solución. ¿Qué es eso? No, yo creo que es correcto, todos estos cambios son correctos, pero yo creo que el primer gran paso que se está dando es que efectivamente se está teniendo absoluta claridad en la importancia de la conciliación. Sí. Porque vea, el hecho de que una pareja se divorcie, o el hecho de que se reconozca a un menor, no significa que entre los padres o entre los progenitores hayan odios, sino que simple y sencillamente se puedan poner de acuerdo en función de un menor que al final no tiene la culpa. Así es. Y yo creo que este es el punto más importante, la conciliación. Creo que también que efectivamente se plantee de una vez la plata para la manutención, y que efectivamente no haya un juicio posterior, como usted muy bien ya lo explicó. Estos pequeños pasos son grandes pasos para ir solucionando problemas
que ya traemos arrastrando desde hace mucho tiempo y que hoy han generado también una mora judicial muy grande, que no da tiempo a ir solucionando y que posiblemente hoy, al darse cuenta los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, plantearon los cambios que ellos consideraron importantes para ir de alguna manera también facilitando y solucionando el problema de la mora judicial. Vamos a ir ampliando también la información y tocando otros puntos que se abordan en este paquete de leyes que fueron reformadas hoy por los diputados del Congreso de la República, porque es necesario también apuntar otros elementos que se incluyen. Y vamos a colocar en pantalla los siguientes datos, porque también hay que tomar en cuenta que hay varios cambios que se buscan, que de forma legal se le pueda dar esa agilidad a los procesos. Como decimos, solicito a producción que por favor pueda colocar la información en la pantalla para que podamos hacer el desglose en este análisis, porque el primero de los cambios está enfocado especialmente en los derechos fundamentales y la garantía también para la dotación de los alimentos, el derecho a la familia, que es algo fundamental para todo menor de edad, para toda persona, y el desarrollo integral de las personas vulnerables, que también es importante que lo podamos mencionar. Entonces, se plantea el fortalecimiento también de las capacidades del sector justicia, del recurso humano, con la especialización que se pueda tener. Que yo creo, licenciado Clavería, que este punto también es muy importante. Los órganos jurisdiccionales tienen que irse especializando también. Es que usted, mire, es que ese es un punto más importante de lo que uno se puede imaginar. Porque efectivamente, en suma hoy, el organismo judicial de hoy no es el mismo organismo judicial de hace 20, 30 años. Hoy usted tiene un organismo judicial mucho más especializado. Y creo que en esa línea, Sandy, es muy importante que la especialización llegue a todo el sector justicia y especialmente, en particular, a todos y cada una de aquellas ramas del derecho que efectivamente tienen una gran relación con el ser humano. Y en esa línea creo que esa propuesta de especialización en temas de familia es fundamental. Yo la aplaudo y ojalá que la cumplan, porque esto es, sin lugar a dudas, un paso trascendental para la justicia en el país. Y vamos a analizar el último eje que incluye, y solicito nuevamente a producción que pueda colocar la información en pantalla para explicarles el tercer eje, que es el final de este análisis que tenemos acá, que trata especialmente de la aplicación efectiva de herramientas de gestión que vayan permitiendo la consolidación de las reformas procesales, como la mediación, recalco esta información, y la conciliación, para que se pueda lograr una tutela judicial que sea efectiva y sobre todo que sea ágil. Y aquí este punto último, la oralidad del proceso. Claro, claro. Se incluye ahí también, y creo que esto puede ayudar mucho a darle esa celeridad de los casos también. Es el mismo principio que se aplicó en el derecho penal, del cambio del derecho inquisitivo al derecho oral. Entonces, creo que esto es exactamente el mismo principio, es decir, la oralidad va a agilizar este juicio y va a hacer que efectivamente se trabaje sobre la marcha y los resultados sean breves y que efectivamente siempre favorezcan a los niños, que son lo más importante en este tipo de juicios. Y por eso es que no cabe cuando estos casos se tardan tanto tiempo, licenciado Clavería, porque mire, realmente uno de los puntos que también tengo que hacer hincapié es el tema de las pruebas de ADN, que ahora se va a tener la facilidad que el juez va a poder solicitarlas al INASIF y poderlas practicar, porque incluso como estrategia no se realizaba. A veces por estrategia, porque ¿qué pasa? Bueno, si solicito una prueba de ADN, yo me estoy arriesgando a reconocer que el hijo es mío y yo lo estoy negando, porque una prueba de ADN me puede decir si soy o no el padre o la madre de esta persona. Entonces, también como estrategia no se hacía. En otras ocasiones no se tenía el dinero, es que no tengo para pagar la prueba de ADN porque también requería un costo que en muchas ocasiones no se podía pagar. Entonces, esto iba también
impidiendo o atrasando los procesos. Entonces, este punto creo que va a ayudar mucho y va a ser importante también porque de oficio lo pueden solicitar. Inicia el proceso, bueno, de una vez, si usted dice que no es su hijo, miremos una prueba de ADN y sigamos, no perdamos tiempo. Pero por eso también hay que tener claridad absoluta de que las pruebas de ADN tienen un costo y que efectivamente el mismo Congreso que hoy está aprobando esta reforma debe de ampliar el presupuesto del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, porque de otra manera no va a dar resultado, Sandy. Es decir, si el Instituto, el INASIF, no cuenta con los recursos suficientes, no va a poder hacer las pruebas, porque si no hay plata, no hay recursos. No, y recordemos que los casos de familia también, licenciado Clavería, últimamente también han ido aumentando. Claro. Es decir, no es que en el año se conozcan 10 casos, pues entonces solo 10 pruebas de ADN vayan a hacer. No, sinceramente hay varios que se reportan porque, hay que decirlo, hay paternidad irresponsable. Entonces eso es lo que hay que combatir. Y castigamos por los problemas de los padres a los niños. Los dejamos entonces sin darles de qué comer, sin darles una educación o los aspectos básicos para su vida también. Entonces no es justo. Y este es el fin, uno de los fines que tiene este paquete de reformas que hoy fueron aprobadas. Sí, creo que es importante y ojalá que se le trasladen los recursos al INASIF para que el INASIF pueda hacer todas esas pruebas y presentarlas en tiempo, que es fundamental. Qué bueno que al final el Congreso decidió aprobar este paquete de reformas, pero mi pregunta es que siempre nos tardamos tanto en hacer modificaciones, licenciado Clavería, porque imagínense, 1964 que se aprueban estas leyes y hasta este momento se le está dando viabilidad. Qué bueno que se hizo, pues, pero también es un llamado de atención para que se le den prioridad a esos temas que son necesarios, como esta que ya esperamos tener también los resultados en unos meses. Yo creo que el grave problema del Congreso de la República es que en muchos de los casos no hay especialistas en varias materias. ¿Y qué es lo que deberían de tener? Entender la problemática, por ejemplo, del sector justicia, del sector seguridad y otros sectores, el sector económico, e ir tratando de ordenar la legislación. Porque al final el grave problema en el país es que tenemos legislación vigente de hace muchísimos años que no fue archivada y que efectivamente debe de ser modificada. Y la realidad es que se tarda mucho tiempo para hacer las modificaciones y al final se afecta el sistema de justicia o el sistema económico o el sistema de seguridad en términos generales en el país. Así es, y eso es lo que se tiene que ir entendiendo. Yo creo que así como estas leyes que se modificaron, vale la pena hacer una revisión también. Pues claro. De que otros órganos jurisdiccionales, de que otras áreas también se pueden ir fortaleciendo, porque sí, hay varias leyes en nuestro país que, igual que esta, datan de hace varios años donde la realidad era otro, el contexto era otro y que merece la pena poderlas actualizar. Su conclusión, licenciado. Yo creo que es importantísimo que efectivamente se ponga en marcha toda una propuesta para hacer los cambios necesarios en los diferentes sectores del país, pero que sea ordenada y que efectivamente los diputados entiendan que la función política también tiene una función social de responsabilidad para con el pueblo y que en la medida que el sector justicia, el sector económico y el sector de seguridad funcionen plenamente, en esa medida se beneficia a la población. Así es que le hemos informado entonces sobre los cambios que se han hecho en el Congreso de la República con estas reformas a este paquete de leyes que busca la paternidad responsable. Y por cierto, hoy en la sesión del Congreso de la República no fueron los únicos temas que se trataron. También hoy se juramentó a la Comisión de Postulación que se encargará del tema de elección del Contralor General de Cuentas. Los 23 profesionales que integran la Comisión de Postulación para la elección de Contralor General de Cuentas para el periodo 2022-2026 fueron juramentados por el Pleno del Congreso de la República. La primera reunión se realizará este jueves y se tiene previsto ejecutar el trabajo en un lapso de aproximadamente 24 días. Los integrantes de esta sala de trabajo deberán presentar al Pleno del Congreso de la República una nómina de 6 aspirantes para que se pueda elegir al nuevo Contralor General de Cuentas.
El nuevo Contralor General deberá asumir el cargo el próximo 13 de octubre. Si el titular de esta entidad no ha sido electo en la fecha establecida, deberá ocupar el cargo el subcontralor de probidad. La comisión, si se hubiese atendido los plazos de ley, debería de haber comenzado a trabajar el día 12 de agosto. Y hubiéramos debido entregar la nómina el día 20 de septiembre, o sea que vamos unos días de retraso y estaremos tratando en los próximos días el cronograma, acatando los plazos de ley que son inamovibles, tener el menor tiempo posible para poder entregar la nómina al Congreso de la República. Entre los requisitos que tomará en cuenta la comisión postuladora para elegir a los 6 candidatos que integrarán la nómina, se encuentra que los profesionales deben ser mayores de 40 años, además deben ser contadores públicos y auditores, tener reconocida honorabilidad, no tener juicio pendiente en materia de cuentas, así como tener una carrera profesional de 10 años de ejercicio. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Taiwán agradeció mediante su cuenta oficial en redes sociales lo expresado por el presidente Alejandro Giammattei durante su disertación en la ONU. En la publicación se lee: ver al presidente Alejandro Giammattei con el llamamiento a una reforma de la ONU que permite una verdadera inclusión. Los 23 millones de personas de Taiwán agradecen al presidente de Guatemala por señalar el absurdo de que nuestro derecho fundamental a participar sea negado por un miembro permanente del Consejo de Seguridad, detalla el mensaje. Por otra parte, el gobernante guatemalteco sostuvo un encuentro con Dina Siegelban, directora del Instituto Bilfer para Asuntos Latinos y Latinoamericanos del Comité Judío Americano. En esta conversación abordaron acerca de la reciente firma del Tratado de Libre Comercio con Israel. Durante su estadía en Nueva York, el presidente Giammattei ha sostenido diversos encuentros, entre estos reuniones bilaterales con sus homólogos de Turquía, Paraguay y Serbia. Ayer, de hecho, lo destacábamos acá cuando analizábamos los puntos que se dieron a conocer en el discurso del presidente de la República, Alejandro Giammattei, en el periodo de sesiones de la ONU, donde se pedía que se respetara la soberanía de países como Taiwán y que también se incluyera con ese mismo respeto a Israel, pero sobre todo la solicitud que hizo de que se incluya a Taiwán como parte de los países que conforman la ONU. Creo que este llamado para algunos genera pues un apoyo también hacia Taiwán, para otros no es del todo, porque sabemos la situación también conflictiva que se vive y la lucha también constante que Taiwán ha mantenido para que se le pueda reconocer. Lo que pasa es que hay que entender la historia de los pueblos. Y la China juega un papel determinante hoy por hoy en el Asia, siendo una potencia regional. Entonces creo yo que las solicitudes que ellos han venido planteando de que eso es parte de su territorio, pues eso es el derecho que tiene la China continental de hacerlo. Creo que en el caso de Taiwán, pues en el caso de Guatemala, pues la propuesta del presidente es una propuesta que le permite la constitución política del país y que en su mandato puede plantear. No es así en otros países, en donde hay políticas de relaciones internacionales muy claras durante muchísimos años. Por ejemplo, el caso de México, de no intervención en los asuntos de otros países. En otros países también se plantea el de la neutralidad y en otros países el de la interferencia, que es parte de la historia de la humanidad. Entonces yo creo que pues esa solicitud que hace el presidente la hace en su mandato, claro. Pero no sé si esto va a ser sostenible en los años venideros. Creo que pues es una decisión que muchos guatemaltecos podrán compartir y otros no.
Así es. No, y también recordemos que Guatemala y Taiwán ha ido fortaleciendo considerablemente sus relaciones bilaterales también diplomáticamente. El apoyo que Taiwán ha brindado a Guatemala también ha sido muy significativo. Entonces también esto viene a desencadenar la respuesta que Guatemala da y sobre todo yo creo que el cariño que se le tiene a Taiwán, que se lleva este tema a nivel internacional a plantearlo ante la ONU, porque recordemos, no es cualquier tema el que se presenta también como parte de un discurso que es escuchado por todos los países. Pues vea, yo creo que efectivamente, lo repito porque yo lo veo desde el punto de vista político, es decir, esta es una propuesta del presidente actual. No sé si va a ser la propuesta del próximo presidente. Sí, es decir, las circunstancias y los motivos pueden cambiar muy rápidamente. Efectivamente, usted tiene razón, Taiwán ha apoyado mucho a Guatemala, pero Guatemala también le ha dado un espaldarazo internacional durante muchísimos años, de los que ya no goza en la región centroamericana. Solamente le queda a Guatemala. Por lo tanto, es un tema muy complejo y muy difícil, sí, pero que efectivamente, bueno, yo vuelvo a repetirlo, creo que algunos guatemaltecos lo aplaudirán, otros no, porque en política así es. Y creo que lo que sí tiene que tener uno claro, Sandy, es que en el mundo, en el mundo de las relaciones internacionales, lo que hay son intereses de los países, intereses. Sí. Y los intereses tienen un precio que puede variar dependiendo del momento coyuntural en que se plantee. Así es, vamos a ir con unos datos también para poder ampliar este análisis, donde Taiwán pues agradece la solicitud y que sea expuesto también ante la ONU por parte de Guatemala su inclusión. Porque Guatemala y Taiwán, de hecho, mantienen relaciones diplomáticas desde el 1 de noviembre de 1960. Vean ustedes también esa relación que se ha ido fortaleciendo. Y son 62 años de relaciones de amistad y cooperación bilateral que se han marcado. Desde el 2013 al 2021, el mayor cooperante de Guatemala fue Taiwán. Claro. Con el apoyo de $90 millones para distintos proyectos. Son ejecutados diferentes proyectos de cooperación también en temas de salud, por ejemplo, infraestructura vial y desarrollo económico, apoyados por el gobierno de Taiwán. Y vamos con otra información, porque en el tema de las Naciones Unidas, recordemos que en 2020 el presidente Alejandro Yamatei ofreció su respaldo y apoyo comprometiéndose a solicitar la admisión de Taiwán a la ONU. En el tema de las relaciones internacionales, Estados Unidos y la Unión Europea reconocen oficialmente solamente a China continental. Ahí vemos entonces cómo está dividido también el apoyo que se pueda tener. Y actualmente solo 14 estados de Latinoamérica y Oceanía, junto al Vaticano, reconocen a China-Taiwán como un país independiente. Entonces aquí vemos la diversidad que se tiene, la división que se ha marcado definitivamente. Entonces, ¿por qué a Taiwán le ha costado mucho ese reconocimiento y sobre todo el tema de que lo puedan incluir como parte de los países de la ONU? Yo lo veo muy complicado. Complicado, sin duda. Porque si usted revisa el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ahí está la China continental. Por lo tanto, el veto puede plantearlo en cualquier momento. Y los países asiáticos pues también han cerrado filas. Y creo yo que es un tema muy, muy complicado, no lo veo tan... Es decir, la propuesta es aplaudible, pero hasta ahí. Creo que de ahí en adelante es un trabajo muy arduo el que tendría que hacerse en Naciones Unidas y que yo no le veo un desenlace feliz. No, definitivamente no, y es importante también marcarlo, pero de momento... Pues, Guatemala, representado por el presidente, ha considerado oportuno poder plantearlo. Sí. Es válido, ellos sabrán también los motivos. Aquí lo hemos visto por estos datos que le hemos presentado del apoyo que se ha dado por parte de Taiwán hacia Guatemala, con el aporte de tantos millones también para los distintos temas que sin duda alguna han ido marcando también el apoyo. Recordemos que han sido varios centros de salud, en áreas especialmente las rurales, donde hemos visto que se ha dado apoyo con equipamiento, con ciertas construcciones, donde ha estado ahí presente el gobierno de Taiwán. Pero, por ejemplo, usted muy bien lo planteó. Por ejemplo, Taiwán, la China de Taiwán tiene el reconocimiento de 14 países y en Naciones Unidas hay 185 países representados. Eso le dice todo.
¿Cuál sería la conclusión, licenciado, para poder finalizar este tema y cuál es la expectativa que se puede tener con Taiwán? Seguir con la lucha, porque cuántos años también han estado ellos tratando. Claro, yo creo que ellos, Taiwán está en su derecho de seguir con su lucha. Creo que efectivamente es un pueblo en el que uno puede, del cual uno puede aprender mucho. Creo que la propuesta del presidente es valedera en este momento para su gobierno y que es aplaudible porque efectivamente Taiwán ha colaborado durante muchísimos años en Guatemala, pero también creo, yo creo que hay que verlo con la practicidad política y de los intereses que se manejan en el mundo, que cuando usted hace la equiparación de 14 países que están a favor de la China, Taiwán y la ONU lo componen 185 países, veo muy complicado, muy difícil que pueda tener un ingreso a Naciones Unidas y por lo tanto pues lo que hay que hacer es en la medida de lo posible pues apoyarlo y sobre todo desearles mucha suerte. Así es que le hemos planteado entonces el análisis de este tercer tema que sin duda también ha llamado la atención internacional y pues hoy vemos el agradecimiento que se tiene por parte de Taiwán, como era de esperarse, por las palabras que se dieron a conocer ante la ONU. Cerramos así el análisis y vamos con otras noticias. En el Congreso de la República se están conociendo las distintas propuestas de presupuesto que plantean las instituciones públicas. Hoy Conamigua expuso sobre reformas que se pueden ir planteando para convertirse en una institución ejecutora de acompañamiento para los connacionales retornados. En marco de las presentaciones de presupuesto para el 2023, Conamigua solicitó ante la Comisión del Migrante del Congreso de la República sobre las necesidades de reformas a la ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante Guatemalteco, con el fin de mejorar los servicios. Sí, nosotros estamos precisamente en esto, estamos en una reunión ahora aquí con la Comisión de Migrantes del Congreso de la República, en donde queremos enfatizar la importancia de las reformas al decreto 46-2007 para poder convertir a Conamigua en una institución que ejecuta, una institución que tiene mayor libertad para poder atender las necesidades de las poblaciones migrantes y de sus familias. ¿Y de cuánto sería esto? El presupuesto sigue siendo el mismo, aquí en este caso es 0.05% del total de remesas que envían los migrantes guatemaltecos cada año. ¿Y en este caso buscarían más incremento? No, originalmente nosotros no estamos planteando el incremento del presupuesto, sino más bien el incremento de las posibilidades de ejecutarlo, que es la apuesta que nosotros estamos haciendo. ¿Y hacia dónde va la mayor? Principalmente a la atención a los migrantes guatemaltecos, retornados, transporte, alimentación, asesoría legal, asesoría psicológica, ¿verdad? Básicamente atender a las poblaciones migrantes y a sus familias. En 2020, la Comisión del Migrante presentó la iniciativa de Ley 5850, que tiene como objetivo actualizar la naturaleza jurídica del Consejo, así como reformular su integración, entre otras medidas. Todo ello con el fin de mejorar la atención de los retornados a suelo guatemalteco. Estoy terminando el... Muy bien, de esta manera nosotros finalizamos el análisis que hemos marcado para esta noche con estos tres temas que se han abordado. En primer lugar, la situación de salud con el caso de la poliomielitis. Luego reformas que se han hecho en el Congreso de la República y finalizando con este tema de Taiwán. Gracias, licenciado Clavería, por acompañarnos. Que pase una feliz noche, que descanse y nos vemos mañana. Igualmente, Sandy. Feliz noche a todos los amigos en casa. Nosotros ya regresamos con información internacional.